Bienvenidos a la 9ª jornada anual que organiza el Área de Previsión Social Complementaria de Comisiones Obreras de Cataluña. Primero que nada, agradecer, por supuesto, a todos vuestra asistencia, agradecer a los miembros de las comisiones de control, sin los que efectivamente no se podría organizar este tipo de eventos, por lo tanto, muchísimas gracias a todos. Agradecer a los invitados también, agradecer a los ponentes, agradecer también, por supuesto, también a la colaboración de los sponsorizadores del evento. Por mi parte nada más, ya digo que voy a ser muy breve. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y sin más doy paso ya directamente al señor José Cachinero para que haga la apertura oficial. Yo creo que lo que se discute aquí, los planteamientos que se hacen, como digo, son un referente y que nos ayudan a ir construyendo la posición colectiva que tiene esta organización con respecto a los planes de pensiones. Una construcción que siempre la estamos haciendo sin renunciar, evidentemente, a una cuestión que es básica para nosotros, que es la defensa incuestionable del sistema público de pensiones. Desde esa perspectiva lo hacemos compatible. Por lo tanto, yo creo que es un elemento que se tiene que poner en valor. Desde esa perspectiva la hacemos compatible y lo planteamos en el marco de nuestra intervención, de nuestro trabajo sindical día a día, en el marco de la negociación colectiva o en la defensa de los derechos sociales o laborales. Es importante ese debate, primero porque el alto nivel de las personas que van a intervenir, porque he visto por sus currículums y por su trayectoria, nos pueden aportar unas cosas que más nos ha faltado en ese país, es información. Yo creo que durante esos últimos años, en temas de pensiones, en temas de ahorro, pues la gente ha estado muy falta de información. Por tanto, todo lo que sea celebrar actos, celebrar encuentros que profundicen, que expliquen, que divulguen, que den la fotografía real de cómo están las cosas, es muy positivo y muy constructivo. La información quizá es el primer derecho que permite a los ciudadanos luego poder ejercer otros derechos. Planes de pensiones, pues tenemos 87.000 millones en el 2012, bueno, que ha habido un incremento ligero con respecto al 2011, principalmente pues, por las últimas rentabilidades de los fondos de pensiones, porque no así de las aportaciones. El importe de las aportaciones y el importe de las prestaciones son muy similares, con lo cual pues, vemos claramente que parece que el sistema está consolidado, es decir, necesitamos algo más para que el sistema crezca, ¿no? Porque las prestaciones siguen su curso, ocurren cuando ocurren y salen, por tanto, salen los recursos económicos, pero no así las aportaciones, que son lo más importante por parte de los fondos de planes de pensiones y lo que más nos preocupa. Hemos planteado con claridad, primero, que el factor de sostenibilidad en España se llama diálogo social, se llama consenso político, se llama Pacto de Toledo y acuerdos entre los interlocutores sociales. No hay ningún país en Europa, la única excepción de Suecia en un acuerdo, después de 7 años de negociación, que haya hecho 4 reformas de pensiones en 20 años y sus protagonistas, al menos al que represento yo hoy aquí, manifieste su intención de seguir participando del Gobierno, del sistema de pensiones, precisamente para seguir actuando sobre los retos que tiene que afrontar en el futuro. No es estructuralmente necesario en este momento resolver o definir un factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones español, porque el problema del sistema de pensiones español ahora no está en un problema de desequilibrio demográfico, está en un problema de desequilibrio en el mercado laboral. Y es ahí donde hay que actuar ahora. Y, por tanto, las reformas estructurales en materia de pensiones tienen que ver con otra cuestión. Pero, dicho esto, si va a haber una definición de un factor de sostenibilidad en España, se debe de determinar en el Pacto de Toledo y en el diálogo social, en la política, en la interlocución social. En esto de la previsión social complementaria, cada vez que hay oportunidad, empieza el furor del ahora o nunca. De este es el momento, ahora es cuando hay que hacerlo, no podemos dejar pasar la oportunidad. Y uno coge luego la batería de propuestas de quien viene detrás de todo eso y significan lo de siempre, una vueltecita de tuerca más. Y yo siempre me pregunto,
¿Y esto va a desarrollar más la previsión social complementaria? El que haya un mayor el que se suban los porcentajes de reducción a las rentas más medias y altas en base imponible, o el que quien ya tiene un plan de pensiones tenga una cartera o tenga otra, ¿es eso lo que va a desarrollar la previsión social complementaria? El objetivo económicamente defendible y que nosotros compartimos de que la previsión social complementaria junto al sistema público de pensiones, aumentando la capacidad de renta disponible de los pensionistas cuando dejan de trabajar y, por tanto, la demanda interna ocupe una posición en nuestro país y que además haya esas masas de ahorro y líquidos que han de invertirse en financiar políticas públicas o privadas, eso que nosotros compartimos y defendemos, donde tiene que desarrollarse es poniendo dinero. Ha de haber la concienciación de que ahorras o la pensión aquella de que hoy son 800 euros, jolín, que serán 600 no sé cuántos, a dinero de hoy se entiende, pues al menos aporta algo, ahorra un 2% de tu salario y ahórralo a través de un plan de pensiones de empleo. Y como que la unión hace la fuerza, haz un plan de pensiones de empleo en la empresa donde trabajas. El que yo tenga que ahorrar un 2% no me lo va a pensar la compañía. Soy yo quien tendré que decir, oye, un 2% lo separo, hablaré con mi patrono, con los sindicatos, hacer un plan de pensiones de empleo para que al menos este 2% me cubra este 7% de disminución de pensión que tendré por la aplicación de esta ley que está bien hecha, pero parece ser que es inacabada como la obra de Schubert. Y en primer lugar agradecer a todos los ponentes que han accedido a estar con nosotros en esta jornada desinteresadamente de cara a que nos puedan explicar sus experiencias. Pues al final estamos con planes de una aportación muy limitada, estamos hablando en todos los casos con planes de aportación definida, estamos hablando de prácticamente ningún caso aportación obligatoria de los trabajadores, estamos hablando de aportaciones voluntarias en los que la aportación de los trabajadores, incluso la voluntaria con los datos que tenemos, es mínima y estamos hablando de una realidad que ya se ha mencionado aquí, de una atomización de planes de pensiones en vez de ir a planes sectoriales, planes de comunidad autónoma o planes incluso provinciales, hemos ido en algunos casos a planes muy pequeñitos, a planes locales, cada ayuntamiento quiere tener su plan de pensiones, cada empresa pública quiere tener su plan de pensiones y entonces estamos en una atomización absoluta que nos plantea una tarea de desarrollo importante para el futuro. Los partícipes de planes de pensiones de empleo en estos momentos son alrededor de 1.260.000 personas. Si ponemos en cuestión esta cifra con la cifra total de planes de pensiones y empleo, veremos que es más del 50% de todos los partícipes que hay en todos los planes de empleo. Por contra, si vemos la parte de las aportaciones, pues resulta que poco más de 1.000 millones de pesetas de los 38.000 que hay en planes de pensiones de empleo son derechos consolidados de las administraciones públicas. Es fundamental tener en cuenta los efectos perniciosos para la cohesión social y la estabilidad económica, basar el crecimiento de los sistemas complementarios sobre la base de la transferencia de recursos de lo público hacia dichos sistemas. No es posible que en 25 años de vida de planes y fondos de pensiones la ley haya cambiado de manera significativa en más de 20 ocasiones. Que la primera agente agresor de la estabilidad de los planes de pensiones sea el propio Gobierno. En definitiva, lo que nosotros entendemos es que los agentes representativos de las partes que intervienen en la previsión social complementaria hemos de constituir una plataforma donde sumemos esfuerzos para ser un lobby eficaz frente a la Administración pública y conseguir una estabilidad del sistema. A la gente hay que darle lo que quiere. Cada uno tenemos una necesidad diferente y lo que hay que procurar es cumplir esa satisfacción, no darle a todo el mundo lo mismo, ni ser tan soberbio o egocéntrico de pensar que uno es más listo que el resto y que sabe lo que quiere. Tener unos principios sólidos sobre qué cosas podemos hacer, sobre qué cosas no podemos hacer, qué activos puede haber en cartera y cuáles no, cuál es la forma de actuar y cuál no,
fue una norma básica a la hora de empezar a elaborar nuestra forma de trabajo. La gestión del riesgo está por encima de la gestión de la rentabilidad, porque la rentabilidad al final será mejor o peor, pero si uno controla el riesgo, sabe que casi con toda certeza en el largo plazo llegará al lugar al que quiere. Siempre se ha dicho que en el caso de varias soluciones la más sencilla suele ser la más correcta y el ser humano está siempre empeñado en hacer lo más complicado. Sobre estos pilares son sobre los que hemos tratado de llevar a cabo nuestra gestión, nuestra relación con vosotros durante los últimos años y en los que pensamos que puede haber valor y en los que pensamos que se puede seguir mejorando. Y por tanto esto es lo que nos tiene que llevar a seguir trabajando juntos. No hay ninguna perspectiva, al menos en un periodo de 3 a 5 años, pongamos, por caso. Incluso quizás menos, pero de 3 a 5 años yo creo que no hay ninguna posibilidad de que aparezcan nuevas propuestas para impulsar la previsión social complementaria, planes de pensiones de empleo, para entendernos. Estamos empezando a considerar que es un pequeño triunfo mantenernos como hasta ahora. Y si conseguimos en algunos casos, y en todos los que podamos, que se mantengan las aportaciones del promotor en materia de previsión social complementaria, estamos dando saltos. Creo que esta crisis puede tener un efecto levemente positivo, que es incrementar la afiliación sindical, es decir, aumentar la conciencia sindical en todos aquellos que aún no están en el entorno de los sindicatos, porque, esto es frase que le tomo prestada a Jordi, fuera de los sindicatos hace mucho frío. La renta fija no es fija. Si realmente tuviéramos capacidad de que al menos una parte de la cartera de inversiones tuviéramos la posibilidad de hacer la valoración del valor liquidativo a vencimiento con la provisión matemática correspondiente, no habría problema. Debido a la variación de la cotización del valor liquidativo, que es diaria, las gestoras normalmente trabajan a un corto plazo. Cuando los tipos están bajos, hay que esperar que si suben o no suben, y entonces al final la gestión del sistema lo van haciendo a un muy corto plazo, cuando en realidad la vocación de los fondos de pensiones es a medio largo plazo. Hay una parte que es el caso de las aseguradoras, que a ellos sí se les permite jugar con renta fija, con deuda pública, y la valoran a vencimiento. Es decir, que eso consigue unas rentabilidades estables a largo plazo o medio largo plazo, que les da posibilidad de dar un aseguramiento con un valor realmente positivo y de interés en algún momento dado. Y comenzamos ya con el panel de la tarde, la tercera mesa, que va a ser únicamente dedicada a la inversión socialmente responsable. Un tema cada vez más actual. Supongo que la mayoría de vosotros en las comisiones de control y en las aprobaciones de cuentas en el mes de abril habéis empezado a hablar, al que no ya sabe de qué va este tema, y si no habéis empezado a oír hablar de que ya por normativa incluso se tiene que empezar a hablar de la inversión socialmente responsable, ya sea en la política de inversión de vuestros planes y fondos de pensiones o desde el informe de gestión. Los directores financieros o las estructuras técnicas o los expertos de dichas estructuras consideraban que la gestión financiera era una cosa demasiado seria como para dársela a los sindicalistas. Pues bien, hoy en día claramente pensamos que la gestión financiera y la implicación de dicha gestión financiera es excesivamente seria para dejarla solamente en manos de los expertos y que es indispensable que haya responsables sindicales que se interesen por lo que se hace con su dinero. Amundi hoy en día desea acompañar a los representantes de los trabajadores para explicarles los límites que existen, de manera que el poder, porque bueno, estamos aquí dentro de una noción de poder, para que el poder pueda ser legítimamente ejercido y que este poder no sea confiscado por los expertos o por estructuras que dirijan los fondos de pensiones. Las economías de trabajadores en un país no pueden tener como efecto destruir las condiciones de trabajo o el empleo de otros trabajadores en el otro extremo del planeta. E incluso si es para pagar jubilaciones, e incluso si es para mejorar la calidad de vida, tenemos que tomar conciencia de que vivimos en un mundo globalizado y que es cierto
que está globalizado para las empresas, pero también está globalizado para los trabajadores. ¿Cuáles son las claves de gobernanza en un fondo de pensiones? Ya hemos visto que forma parte de los 3 criterios denominados ASG, ambientales, sociales y gobernanza. Por lo tanto, tiene una importancia radical. Y esa importancia, como es lógico, las comisiones de control tienen que tomar las acciones necesarias para que el propio fondo de pensiones se rija por estos principios de gobernanza, como es lógico. ¿Y en qué aspectos nos vamos a fijar? Procesos operativos, gestión del riesgo, supervisión y, por último, transparencia. Insisto, este último elemento, la transparencia, es exigible a todos los niveles, en el diseño de los procesos operativos, en la transmisión de información interna, externa, al supervisor. El gobierno corporativo, estamos hablando que son relaciones entre multitud de agentes que están implicados en tanto la gestión del plan como la gestión del fondo. Y ustedes saben que un plan de pensiones o un fondo, mejor o peor, pero es el sistema que tenemos en España, que cuando se ve, pues aparentemente es bastante complejo, ¿no? Interviene muchas entidades, todo un conjunto de agentes que conocen ustedes perfectamente bien y que todos esos engranajes y esa información que se transmiten de unos agentes a otros para gestionar el plan tiene que estar perfectamente diseñada, porque cualquier alteración, cualquier fallo, cualquier fuga que se dé en esos procesos, al final repercute en mayores costes y repercute en responsabilidades de las comisiones de control. Es importante que los trabajadores, los fondos de pensiones, los sindicalistas trabajemos en RC, porque existe un serio peligro de que vayamos hacia una ISR gatopardiana, que todo cambie para que todo quede igual, porque una ISR, una RC configurada por los mismos actores que causaron la crisis, KPMG, Deloitte, Pricewaterhouse, Ernst Young, son empresas que han estado auditando todas las memorias del sector financiero. ¿Cómo es posible que estén intentando llevarse el gato al agua con la RC también? Tenemos que contribuir en los intentos de confusión sobre la RC y de degradación de la RC. Están intentando que nos aburramos y que no funcione, y podemos hacer que funcione. La ISR, la RC, es una manera para que la ética influya en los mercados. La ética o simplemente la economía de verdad, criterios verdaderamente económicos de una vez influyen en los mercados. Es indiscutible que los modos de producción y consumo son poco sostenibles hoy en día a largo plazo, que el cambio climático pues, está para recordarnos que los recursos humanos no son infinitos, que también hay que cuidar de ellos y más que nada también la desigualdad social que hay en el mundo. En British Petroleum, Vigeo ya alertó en su momento de que había problemas de seguridad en las plataformas. Y bueno, pues unos meses más tarde resulta que hubo un incendio en Estados Unidos con una marea negra. El Estado americano pues la multó con una suma considerable y eso pues también influye en el rendimiento al final de la empresa. Y todo esto pues incide en de que haya pues justamente una repercusión en las carteras justamente de los fondos y de todos los inversores. Y esos son pues, elementos que justamente las agencias de rating pueden poner de antemano y mostrarle a los inversores. Hi ha moltes coses que s'estan movent i no favorables a nosaltres. I estan movent coses en relació al sistema públic de pensions, també s'estan movent coses en relació a la previsió social complementària i això farà que haurem de tenir la màxima atenció sindical possible en els nostres centres de treball, a les nostres empreses, en els nostres àmbits, també en les comissions de control per incidir en aquests temes. Temes que sabem que no cauen del cel, són les lògiques d'unes polítiques econòmiques, d'unes polítiques neoliberals que avui estan dominant el conjunt de les polítiques dels governs a tota Europa, a la Unió Europea, però també a Catalunya i a Espanya. I això ens obliga també a mantenir la pressió a través de la mobilització per canviar aquestes polítiques.